Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hace unos pocos días, Banco de México celebró uno de sus grandes aniversarios. Bueno, imagínate, cualquier persona física o moral cumpliera 100 años, debe ser un gran evento. Así que, pues hay que contribuir un poco a entender cómo surgió Banco de México, qué es Banco de México, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué hay que mejorar, qué hay que corregir y los riesgos que enfrenta. Y para hablar de ese tema, hoy está con nosotros por primera vez en Peras y Manzanas Sergio Cursain, director de estudios económicos en Banamex. Me parece muy importante que Sergio esté con nosotros hoy porque Banco de México y Banamex de alguna manera empezaron su historia juntos, empezaron su historia de la mano, y Sergio ha escrito recientemente pues sobre eso, sobre cómo se fundó Banco de México o cómo se decidió tener un banco central y las funciones que iba a tener ese banco central y por qué se tomó pues Banamex como punto de partida, si lo podemos decir de esa manera. Así que Sergio, bienvenido a Peras y Manzanas. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Valeria. Pues con mucho gusto estamos aquí, vamos a decir, celebrando los 100 años de Banco de México. La ley se estableció en el 25 de agosto de hace 100 años, de 1925, y entró en funciones el 1 de septiembre de 1925. Así que estamos justo en la semana en que se crea el Banco de México. Hay dos cumpleaños, ¿no? Dos cumpleaños, el del 25 de agosto y el del 1 de septiembre. Es Virgo, sí. Banco de México, hay que decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Feliz cumpleaños, Banco de México. Oye, cuéntanos, Sergio, ¿qué pasaba antes de que hubiera un banco central? O sea, porque hablamos de, se fundó en 1925 y antes, ¿qué había? O sea, ¿quién emitía la moneda? ¿Que había pesos como los conocemos hoy en día? ¿Qué billetes había? ¿Qué monedas había? O sea, ¿cómo hacía la gente sus transacciones? Porque algo que me parece bien importante, que no podemos olvidar nunca, es que la función principal del dinero tiene más, pero la principal es que sirva para realizar transacciones, las transacciones cotidianas. Entonces, ¿cómo se llevaban a cabo esas transacciones cotidianas antes de que existiera un banco central? Sí, eso es muy importante y aparte, yo diría interesante y fascinante porque tiene una parte como misteriosa. Y yo creo que lo que voy a decir sobre los antecedentes de Banco de México, de cómo se hacía lo que acabas de señalar, pues es un poquito lo mismo que lo que ocurría a nivel mundial. Los primeros bancos centrales son de fines del siglo XVII, en Suecia, en Holanda, en Inglaterra. Ya solo un siglo después ya empieza a ser toda Europa, una buena parte de Europa, a principios de los 1800. Estados Unidos intentó 2 veces crear lo que hoy conocemos como el Banco Central Americano en el siglo XIX. Duraron poquitos años y fracasaron. Y luego ya en el caso de México, los bancos centrales surgieron un poquito, ya sabes, sí somos latinoamericanos por muchas razones, o lo podemos identificar también en el caso del Banco Central. Los bancos centrales en América Latina se crearon el primero en Perú en 1923 y luego ya Banxico y el Banco Central de Chile en el 25 y luego siguieron otros. Entonces, ¿pero qué había antes? Bueno, creo que sí, de manera muy, muy genérica, pues para hacer las transacciones. Bueno, ya dijiste y muy bien que lo que se necesita es algo que nos ayude a hacer las transacciones económicas. Y le vamos a llamar el dinero, la moneda, ya sea metálica, el cacao y todo lo que hemos oído de la historia. También en México el cacao fue muy importante en las transacciones prehispánicas. Pero el Banco Central, para meterlo de manera muy general, lo que se ocupa es eso, lo que dijiste, de ver cómo generar o cómo controlar o cómo regular ese dinero, esa moneda metálica o no metálica. ¿Qué hacemos con ella?
¿Cómo hacemos que no pierda valor? ¿Qué se hacía antes de, por ejemplo, ya en el caso de México, pero como decía, es parecido a otros países del mundo? En el caso de Banco de México, 1925, ¿qué ocurría en el siglo, antes del siglo XIX? Pues moneda metálica, es decir, oro. Se acuñaba el oro. Acuñar quiere decir pues que le ponían una estampita. ¿Pero quién lo hacía? O sea, porque por ahí exacto, el Banco de Chihuahua, el Banco de Sonora, la casa ¿quién? de la moneda, que se llamaba virreinal. O sea, ahora sí que aquí y en China lo hacía el que tenía el poder. El que tenía el poder, en efecto. Si el que tenía el poder era un jefe revolucionario durante la Revolución Mexicana o era de la dinastía Ming en China, no sé cuál es la dinastía Ming, seguro existió. Obvio existió y fue de las importantes. Ellos decían, el rey, el príncipe, el emperador dice y acuñaba, es decir, vamos a decir, ponía su sello de que este cachito de oro, que lo ven, que además tú no sabes si el oro, por ejemplo, pues si es puro o le metieron cobre en medio, exagerando. Entonces, este oro, esta moneda de oro vale tanto. Lo acuñaban. Y le daba esa certeza que se necesita para saber si esa moneda de oro en efecto es de oro, pesa lo que pesa y es de lo que es, ¿no? Y aparte podía tener, voy a decir, la cara del emperador y estabas obligado a aceptarlo muchas veces. A veces, aunque estabas obligado, de todas maneras, la ley no siempre es la ley, entonces de todas maneras no lo aceptabas, como ocurrió en México mucho tiempo. Entonces, hasta el siglo XIX, con excepciones pequeñas en el mundo, y en México sobre todo, solo las monedas metálicas, el oro, la plata y en menor medida el cobre, operaban. Ya no nos vamos a ir a la época de los fenicios, hasta ahí llegamos. Entonces, el siglo XIX empezó el papel moneda. ¿Qué es el papel moneda? Primero voy a decir como un certificado de pagos o un certificado de depósito, es decir, llevas tu oro, tus lingotes de oro, y los llevas a un lugar y se supone bien seguro, bien protegido, y la persona que dirige ese lugar te dice, aquí está un papelito que dice que tú tienes 2 lingotes de oro aquí. 2 lingotes. Y ya llevas con un papel, no vas con tu saco de oro. Entonces, ese papel está firmado por alguien. Tú le tienes que creer a esa firma, porque si no, pues cualquiera hace un papel, ¿verdad? Y eso tiene ocurrió. Que haber la confianza de que existe ese oro en algún lugar y que esa persona, banco, lo que sea, que te firma, sí está verdaderamente respaldando esa moneda, ¿no? Pero entonces, a ver, Sergio, antes de la fundación de Banco de México, pues en México se hacían transacciones. ¿Quién las hacía? O sea, ¿quién emitía la moneda? Ya sabemos que eran monedas metálicas, eran monedas de oro, de plata, en cierta medida de cobre, como nos dijiste. Había papel moneda, empieza a haber papel moneda respaldado por alguna institución, como bien nos dices, por quien tuviera el poder. Pero imagínate que tú tenías moneda o billetes del Banco de Sonora y querías hacer una transacción en Chihuahua. Tenías que, o sea, se valía, se aceptaba esa moneda, se aceptaba ese papel, tenías que ir a un banco y aplicaba un tipo de cambio. ¿Cómo funcionaba? Sí, es también muy interesante eso. El primer papel moneda en México lo emitió Iturbide, no funcionó, nadie lo aceptó, duró menos de un año. Bueno, ya no duró mucho Iturbide. Después el gobierno que siguió en el 1823, también emitió moneda y papel moneda, se supone respaldado por metales, y no lo aceptaron. Y ya luego fue un relajo el siglo XIX mexicano, y ya por ahí de los 60s, el Banco de Londres y México y Sudamérica emitió papel y empezó a ser aceptado ese papel moneda, que se supone es respaldado por oro. Ese fue como de las primeras emisiones aceptadas. Después, en 1884, Banamex, que se acababa de crear, logró un acuerdo impresionante con el gobierno, donde le daban el monopolio de emitir moneda. Y sí fue aceptada durante 5 años. Lo que se aceptaba más a nivel nacional era
el de Banamex. Luego en una ley en 1889 ya dijeron, no, bueno, ya se les pasó la mano con ese contrato con Banamex. Banamex era realmente, en cierta forma, un banco central ya. Era el banquero del gobierno, pagaba la deuda externa, podía recibir impuestos a nombre del gobierno, o sea, hacía muchas funciones de banco central. Incluso ayudó a cuando algún banco, otro banco privado que empezaron a surgir, tenía problemas, ayudó a su rescate porque sabía que cuando cae un banco pueden caer los demás porque empieza a haber desconfianza sobre los bancos. Entonces, pues básicamente era un banco central. Que tú te refieres, sí. A partir de 1889 lo que ocurrió fue que ya empezaron todo lo que tú dijiste. Cada estado podía emitir su moneda. No todos emitieron, pero muchos emitieron. Y ya en la Revolución Mexicana, que ya era un relajo porque cada jefe revolucionario, no solo Carranza, sino jefes revolucionarios locales, Carranza les daba chance de emitir su moneda. Y cuando ves las monedas, que es muy bonito toda parte numismática, algunas dicen, esta moneda vale en San Juan del Río, así, o sea, no me acuerdo qué municipio, pero digamos, no era ni siquiera en Sonora, a veces era en el municipio tal. Ahora, pues sí, ¿qué tanto aceptabas eso? A veces el de Sonora lo podías usar en Chihuahua, pero en Chihuahua te lo aceptaban, si era un peso, por así decirlo, pues te lo aceptaban un peso, pero ya te ibas hacia la Ciudad de México y te decían, claro, te acepto el de Chihuahua, pero te doy 90 centavos con un descuento. Si tú vas hoy, descuento, claro. Si tú vas a un aeropuerto de alguna ciudad muy grande en Europa o en Estados Unidos, llegas a encontrar que puedes cambiar tus pesos mexicanos. Dices, ¿cómo? Yo pensaba que no se puede. Sí se puede. ¿A cuánto me compran el peso? Y el spread o el margen es a la compra a 11 pesos y a la venta al revés, a 29 pesos. O sea, es con un descuento, ¿no? Entonces, así es como funcionaba. Y claro, en un momento dado, cada vez, por ejemplo, en la Revolución, pues lo que ocurría es que la gente guardaba su oro y usaba lo que decía el jefe revolucionario. Y en otro momento ya nadie usaba lo que decía el jefe revolucionario. De entrada porque llegaba otro jefe revolucionario. Entonces, así ocurría. Incautaron o intervinieron los bancos en la Revolución Mexicana. Todo era un relajo, obviamente, en la Revolución Mexicana. Y ahí, desde 1917, ya está en la Constitución de 1917 que había que crear un banco central. Son 3 líneas. Y nada más dice tiene que emitir dinero. Pero ahí está el origen como formal. Ya está en la Constitución y solo se tardaron 8 años porque hubo muchos relajos en medio para que se fundara el Banco Central en 1925. Ahora, se funda el Banco Central en 1925 y claro, hoy vivimos con una moneda, vivimos con los pesos, sabemos quién los emite, Banco de México es una institución ya muy reconocida, pero quiero situarme un poquito en 1925. Tenías muchas monedas circulando, venías de un relajo posterior a la revolución tremendo. Tenías la crisis de Estados Unidos ahí, o sea, se estaba gestando. Claro, todavía no sabías que la ibas a tener encima, pero ahí estaba ya cocinándose. Y nosotros en México creamos este Banco Central. ¿Cómo le fue a Banco de México? Bueno, primera pregunta, ¿por qué se decide separar de Banamex las funciones de Banco Central? O sea, ¿dónde se da esa escisión entre lo que hace Banamex hoy como un banco comercial y separar las funciones propias del Banco Central, dado que Banamex venía de alguna manera cumpliendo las funciones típicas que hoy entendemos como las de un banco central? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, Sergio, nada más para que lo vayamos pensando así, es ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en los primeros años? Porque no debe haber sido nada fácil. La primera pregunta es, entre 1884 y 89 Banamex le dieron, como ya platicamos, esas ciertas funciones de Banco Central, y el banco, por ejemplo, el Banco del Once y México, pues protestó, y luego llegaron a un cierto acuerdo, pero pues había mucha protesta de por qué a Banamex, y entonces ya en el 89 hubo otra ley como que dijo, ya bueno, ya no todo para Banamex, entonces vamos a empezar. Y ahí empezaron las monedas por estado,
por cada estado de la República que podían emitir. Entonces dijeron, no, ya no puede ser que una banca privada, que un banco privado tenga las funciones y no deje a los demás emitir moneda. Así fue, así se los quitaron. Ahora, cuando llegamos a 1900, ¿cómo le fue a Banco de México? Le fue como en feria. Esa sería en síntesis. Ahora ya exacto, desarrollando un poco. 1925 y de repente, de la noche a la mañana, ya tenemos un Banco Central, emite y todo te creemos. Siempre hay que tenerlo en mente. Pues el Banco Central, por más que haga bien las cosas, a veces no las hace bien, pero cuando las hace bien, pues si el entorno es muy malo, pues obviamente forma parte del sector público, independiente o no independiente del sector público, está integrado. Entonces, a la economía le iba mal. La economía entre 1925, cuando se creó el Banco Central, y los siguientes 8 o 9 años, decreció en promedio. Algún año creció y casi todos los demás decreció. Entonces, estaba suspendida la deuda externa. Había todavía asonadas militares. Bueno, y aunque al Banco Central, en su ley, como que lo muestran algo de autónomo, o bastante autónomo, digamos, de jure, legalmente, que como otra vez, no me vean con que la ley, pues así también se pensaba los jefes revolucionarios. O sea, no es novedad, no es novedad, Sergio. Hay que admitir que no es novedad. Entonces, al Banco Central, cuando se creó, era Banco Comercial y Banco Central. Prestaba a la gente, a las empresas, le prestaba. Segundo, una de las cosas por las que uno acepta la moneda cuando te pagan es porque la ley dice que estás obligada a aceptar ese dinero. Pero como ya dije, a veces no se respeta la ley. Cuando, primero, ni siquiera se puso en la ley de Banco de México del 25 de que la gente estuviera obligada a aceptar el dinero. De Banco de México solo podías pagar impuestos y te los tenía que aceptar el gobierno federal. Pero la gente no solo no estaba obligada, sino que además no lo aceptó. Entonces, durante 6 años, no voy a decir los porcentajes, no los recuerdo, pero haz de cuenta de todo lo que circulaba en dinero, no sé, 5% era moneda de Banco de México, 4%. ¿Y qué era lo demás? Pues lo de siempre, lo de 5 siglos antes, moneda en oro, moneda en plata y algo de cobre. Y algunos billetes ahí heredados, me imagino que con descuento. Eso era lo que circulaba. Entonces, rápidamente se volvió importante. Había otros 20 bancos bien debilitados porque los habían intervenido 8 años más lo de la revolución, pues estaban bien amolados. Y aparte el gobierno les debía dinero a los bancos. Entonces el sistema financiero estaba bien amolado. El Banco Central no lograba que le aceptaran su moneda, pues también todo era un relajo, menos que en la revolución. Pero sí llegó a prestar bastante, eso sí, pero no, era más un competidor de los bancos privados. Aparte, la ley decía 51% de las acciones de Banco de México va a ser un ente público-privado, 51% de las acciones el sector público, 49% el sector privado, en la idea sobre todo que los bancos privados pusieran dinero y fueran accionistas de Banco de México. Solo 2 aceptaron en 1925 y luego ya se fue agrandando, pero 2% del capital de Banxico era del sector privado y 98% del sector público. En ese sentido se decía, al final era un competidor de los bancos comerciales porque prestaba y no emitía y no regulaba bien y aparte dio préstamos, aparte de la situación económica con conflicto de intereses porque decía, oye, es el sobrino de Plutarco Elías Calles, no, pues dale el préstamo, ni modo. Préstale, ni modo, el y presidente manda. Enseguida, pues se volvió enorme, tremendo. Hasta el 33, yo creo, ya salió una nueva ley, ya no vas a prestar, ahora ya vas a regular. Los bancos están obligados, no estaban obligados, y empezó a ser moneda de curso forzoso, o sea, la tienes que aceptar, y ya fue aceptada. Y luego, ahora te voy a pedir, Sergio, que le des fast forward y que nos vayamos a algo más parecido al Banco de México que tenemos hoy. O sea, sí, evidentemente en estos 100 años pasaron muchísimas cosas, pero eventualmente llegamos a un banco central que es autónomo,
que en teoría no recibe órdenes del gobierno, del Ejecutivo, y digo en teoría y no lo digo por esta administración, nada más quiero hacer ese disclaimer y lo hago yo, ¿no? Todos hemos sabido que a lo largo de años, pues sí, la verdad es que el Banco Central de alguna u otra manera fondeaba el gasto público y tuvimos crisis inflacionarias un poco derivado de eso. Entonces, ¿cómo llegamos después de este inicio caótico? ¿Cómo llegamos a la autonomía? Porque llegamos a la autonomía y justo cuando llegamos a la autonomía tenemos una de las mayores crisis en la historia económica de México, que es la del 94-95. ¿Cómo logramos tener ahora, en 2025, pues un Banco Central que funciona? Pues fíjate que la historia de la autonomía en México, primero, igual que cuando dije lo del origen del Banco Central mexicano, pues sigue las tendencias mundiales, obviamente. Entonces, ¿qué ocurrió? En los 80, en México, en Estados Unidos, en Europa, hubo una inflación muy fuerte. En América Latina eran inflaciones de miles de % por año. En México máximo llegamos a 150% por año, que suena monstruoso, pero cuando dices, pero en Brasil y Argentina fue 10,000% por año, pues ya no suena tanto. Y en Estados Unidos llegaron a 20% de inflación, que era muchísimo en su caso. Entonces, como que todo el mundo empezó a pensar, ¿cómo le hacemos para abatir la inflación? Y a algunos se le ocurrió, en la literatura académica, los profesores y también los que practicaban la banca central dijeron, bueno, de entrada vamos a darle autonomía a los bancos para que los gobiernos no los obliguen a imprimir billetes de más, pensando que mientras más dinero en circulación la economía va a jalar más. Y pues no, ya se aprendió poco a poco que la economía, o sea, que crezca. Pero que haya... la tentación sigue existiendo, Sergio. Siempre existe, pero sí se aprendieron muchas lecciones, pero esa sería una historia tantito distinta. El punto es que a nivel global empezó a haber mayor independencia, se le otorgó independencia a los bancos centrales, y en el caso de México, pues fue en una ley del 93, aplicada en abril del 94, y se creó la autonomía del Banco Central. Y en América Latina en los mismos años se les dio autonomía a los bancos centrales, a muchos bancos centrales latinoamericanos, y esa autonomía, la verdad que pues sí servía, ya no tenías que prestarle a fuerza al gobierno, no te podía decir cómo poner las tasas de interés el gobierno, entonces te podías equivocar. De hecho, yo creo que ahora es muy difícil saber, por ejemplo, en el 94, mi impresión fue que llegó la crisis. En parte llegó la crisis por razones políticas, en parte porque se liberalizó el sistema financiero, se privatizaron los bancos, pero no había ni buenos banqueros, porque tenían 10 años de no serlo, porque eran bancos del gobierno, porque se habían nacionalizado en el 82, y no había buenos supervisores bancarios porque no supervisaban a nadie, por así decirlo. Entonces, dejaron mal la regulación bancaria, permitieron una liberalización financiera demasiado rápida, y además se sobrevaluó la moneda, eso es el gobierno federal, y además, pues, Banxico pudo haber subido más las tasas de interés y no las subió, crearon tesobonos, un instrumento como indexado a los dólares. Entonces, todo eso hizo que sea difícil ver cuánto se equivocó Banco de México solito, independientemente del gobierno federal, y cuánto pues se equivocó porque le dijeron también que hiciera esto o lo otro, aunque formalmente fuera independiente. Igual que el Banco Central en 1925 se creó de jure, pero no de facto, no en efectivo, sino solo legalmente, y le tomó años para ser efectivo. Igualito la independencia, y casi el mismo número de años, si me hubiera obligado a poner unas fechas, yo diría que entre el 94 y hasta como el 99-2000, yo diría también que la autonomía del Banco de México fue de jure y no de facto, fue en los hechos. ¿Y por qué se creó la autonomía? ¿Por qué Salinas de Gortari? ¿Por qué el régimen priista autoritario permitió que a alguien se le saliera del jacal, digamos, del guacal, no del jacal, del guacal? Pues porque en ese régimen de concentración de poder, el poder legislativo era independiente del presidente, y el judicial también, pero no lo eran. Entonces, cuando salió la ley de Banxico, se estaba por firmar el Tratado de Libre Comercio.
en el 93. Y también era un poco decir, oye, ya no vamos a tratar de manipular la moneda ni manipular todo, vamos a hacerlo más en orden. Y aunque soy medio autoritario, pero pues ya lo soy cada vez menos, y hubo elecciones en el 88 y hubo reformas. Entonces, le voy a dar independencia, pero me imagino en la mente de muchos, no sé exactamente qué pensaba Salinas de Gortari en particular, bueno, pues también es autónomo el Poder Legislativo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, yo creo que... Ponle que es autónomo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, yo creo que hay esa parte donde se fue haciendo autónomo el Banco Central, pero todavía en el 98 le pidieron la renuncia al gobernador del Banco de México y pues la aceptó, pero por suerte no se ejecutó por muchas razones que ya sería otro tema. Pero todo esto es para decir, le dieron la autonomía por las buenas razones y por las semimalas pues le doy la autonomía, pero pues no va a ser autónomo porque aquí mis chicharrones truenan. Pues vaya que han pasado cosas en la historia del Banco de México. Yo creo que a pesar de que en estas fechas muy puntuales se cumplen los 100 años, sí es algo que tenemos que valorar y que cuidar, porque así como la propia creación y luego la autonomía se tardó en gestarse, también puede tardarse en destruirse. Entonces, sí, no hay que darlo por sentado. Y hay que seguir hablando de Banco de México, de lo importante que es tener un Banco Central autónomo, un Banco Central independiente, un Banco Central técnicamente sólido, porque eso es un ancla para la economía y es muy importante para cualquier país tenerlo. México lo tiene ahorita y yo creo que es algo que tenemos que cuidar. Sí, Sergio, sí, dime. Bueno. Dime. Se nos No, va el tiempo, nada más te dime. decía que en general la reputación de cualquier cosa, incluida una institución como Banco de México, tarda muchos años, como lo vimos con la historia del Banco Central. Muchos años. Pero es más rápido erosionarla. Y yo todavía estoy bastante contento con la autonomía del Banco de México. He visto buenas decisiones de este Banco de México de los últimos años. Ha resistido las presiones, por ejemplo, del caso de López Obrador. Espero que la siga resistiendo porque hemos tenido 25 años de inflación mucho más baja que antes, mucho más orden, y creo que eso ayuda mucho a la economía y ojalá porque puede haber nuevos embates contra la autonomía, ojalá que siga así. Ojalá que siga así. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros en Peras y Manzanas. Siempre es muy divertido platicar contigo. Te agradezco mucho. Espero que les haya interesado y pues nos escuchamos pronto. Gracias. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.